En medio del trabajo editorial queremos hacer un respiro, al menos sobre dos de las noticias más relevantes ocurridas el día de hoy. Y vaya que hemos tenido información muy importante. La primera tiene que ver con Luis Crescencio Sandoval, exhibido a través de una investigación de Mexicanos contra la Corrupción y también por medio de los documentos estos que se han dado en llamar como Guacamaya Leaks, en alusión al nombre desde luego de quienes pudieron penetrar la seguridad cibernética del ejército y con eso exhibir buena parte de los escándalos que han ocurrido en nuestro país en los últimos meses. Bueno, ustedes lo saben y conocen los pormenores a través del noticiero de nuestra compañera y amiga Orquídea Fong, pero lo que podemos registrar horas después, al menos unas que les gusta 8 o 10 horas después, es el silencio no solo de los funcionarios del gobierno que están acostumbrados a hacer eso, mientras no hable el jefe mayor, el único que tiene la voz cantante y el que funciona como todo, absolutamente como todo en este gobierno, como lo es Andrés Manuel López Obrador, y en consecuencia entonces subrayar el silencio que tienen los farsantes de la 4T, porque es un gran ejemplo que nos muestra cómo ellos, disfrazados de periodistas, en realidad son militantes y con su silencio están convalidando la misma idea del presidente de la República, que es la de generar un hueco y que nadie comente, lo que es un escandalazo. Porque de eso se trata cuando registramos los viajes que por Italia, por citar solo un ejemplo, Florencia, Milán, Venecia, hizo la familia del titular de la Sedena, y cómo en 5 días, por ejemplo, gastó 550,000 pesos solo en un hotel, y esto sin pormenorizar en los viajes también relacionados con la asistencia deportiva a los grandes eventos como el béisbol o como el básquetbol, que ustedes saben son inalcanzables para la abrumadora mayoría de nosotros los mexicanos. Sin embargo, también es de llamar la atención no solo este silencio de Álvaro Delgado, de Sabina Berman, no, la aquiescencia de la sociedad que aún gracias a ella y a través de las redes sociales que le ha dado relieve, no ha tenido el relieve que nosotros creemos. Un escándalo como este debería de tener en cualquier país democrático, incluso con democracias débiles como la nuestra, en franco deterioro por la ofensiva autoritaria del presidente, lo cual implica el riesgo, al menos plantearlo como hipótesis, el riesgo de que se esté convirtiendo en el pan de cada día y en ese sentido en algo normal el registro de este tipo de cosas. Porque estamos hablando, sí, claro, de un escupitajo que da Luis Crescencio Sandoval a la sana medianía que recomienda el presidente hipócrita para vivir, ya no digamos desde luego a la pobreza franciscana que él también proclama el propio presidente de la República, sino que es o está siendo, a juicio nuestro, una exposición de esta normalidad que mucho le conviene al presidente de la República, porque es el imperio del cinismo. Y en ese imperio del cinismo, claro está, y al hacerlo habitual, se genera ya una suerte de aceptación de lo que implica el drama que nosotros estamos viviendo. ¿Es posible esa hipótesis? Sin duda, porque también podría ayudarnos a explicar el otro acontecimiento del día de hoy que queremos comentar con ustedes a través de una pregunta. Como ustedes saben, el día de hoy en la tarde y todavía se está desarrollando, distintas organizaciones de la sociedad civil, Únete México, la sociedad civil, que así se llama, organizaron un encuentro de unidad con los distintos precandidatos opositores a la presidencia de la República. Decía yo a ustedes que planteárselos como una pregunta: ¿por qué no ha tenido hasta estos momentos relieve público como el que creemos debería tener también la constitución de una alternativa al desastre que está viviendo el país? Mucho nos tememos que una de las hipótesis que nos ayuden a explicar eso no solo es la indiferencia o la chabacanería de amplios sectores de la población, que como en el caso de Luis Crescencio Sandoval, pues retenga ya sin ningún cuidado lo que pueda ocurrir. Pero también, junto con ello,
hay que señalar que algo pasa, pero los candidatos, los precandidatos no convencen, no prenden ni entusiasman. Y eso es algo que debemos tener en cuenta. Miren, en estos momentos se encuentra reunida buena parte de la pléyade opositora que en otros momentos ocupó el poder político y el poder económico en una encerrona donde al grito de unidad, 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 tratan de convocar a la sociedad civil. Pero la pregunta persiste. ¿Por qué en las redes sociales no es preeminente o no es relevante? Y esto lo determinan también los usuarios de las mismas redes sociales. Y la pregunta es pertinente porque estamos a unos meses de que se dirima primero al candidato y luego a el proceso electoral federal que determine quién sería el ganador para asumir esta responsabilidad durante los siguientes 6 años. A diferencia de Morena, y hay que decirlo para mí con mucho pesar, hay una competencia interna, si bien desde luego los datos cargados están en favor de Claudia Sheinbaum y no va a aceptar el presidente de la República ningún otro resultado que no sea ese. Pero la visibilidad de estos candidatos de ese partido es mucho mayor que la visibilidad que tienen los candidatos precandidatos. Fíjense, estamos un paso atrás todavía, opositores. Creo que lo que ha ocurrido también con este polo opositor es la falta de la autocrítica. Varios de estos políticos se encontraban hace una semana y menos coqueteando con Morena para acordar una reforma constitucional que atacaba directamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muchos de esos políticos y también desde luego empresarios se encuentran distantes y son distintos del discurso y de las preocupaciones que tiene la sociedad. Es muy lamentable tener que decirlo, pero a veces su falta de idea, de ingenio y su aferramiento a los cargos muestran más preocupación por sí mismos que por lo que ocurre con los amplios sectores de la sociedad que se han manifestado de distintas maneras recientemente en contra de la inseguridad, generando la manifestación más amplia que se haya conocido en la historia moderna de nuestro país, y en la defensa de la democracia. Incluso algunos políticos se montaron en esta suerte de manifestaciones. En el caso de la democracia, en favor de la democracia, en más de 39 ciudades del país, y en el Zócalo con un mitin donde concurrieron una cantidad de gente impresionante que sin embargo no corresponde con la simpatía que quisieran tener los partidos políticos. Ahí se encuentra una fractura, un lazo de comunicación. Por no decir también que con solo citar los nombres nos damos cuenta de lo anquilosados y de la falta de relevo generacional. ¿Qué tiene que hacer allí un hombre de más de 80 años como Demetrio Sodi de La Tijera? Y no es un asunto del denuesto a la edad, sino al reconocimiento de la existencia o de la necesidad de nuevas generaciones, con nuevos discursos, con nuevas ideas, con nuevas oportunidades, incluso hasta de equivocarse, si ustedes quieren, a la que también tienen derecho. Parece a veces como que los partidos políticos y estos personajes no hacen otra cosa sino obstaculizar justamente este relevo generacional. ¿Qué tiene que hacer ahí Santiago Krill, que nunca en su vida ha ganado un proceso electoral? O Silvano Aureoles. Es en verdad vergonzoso encontrar todo esto como un conjunto de cartas mal barajadas, de cartuchos quemados, incluso de personajes que son respetables, pero que al mismo tiempo debemos reconocer que no han prendido en la expectativa social, como Beatriz Paredes, o quienes representan más de lo mismo en relación con la polarización, la abundancia de adjetivos y la falta de ideas, como Lili Telles. Algo tenemos que pensar, y muy bien, para que en un proceso amplio, abierto y con participación de la sociedad
pueda elegirse a quien dentro de la oposición abandere la alternativa para detener el desastre que está viviendo el país. Lo que no podemos hacer, lo que no debemos hacer es solo culpar o señalar en la responsabilidad de la sociedad lo que está pasando en este país, cuando en los políticos opositores se encuentra buena parte de su responsabilidad, de la explicación que también podemos dar de esta tragedia que estamos viviendo, porque no dejemos de pensar en que la luz de corrupción, de ineficacia que también se dio en gobiernos anteriores fue lo que parió el monstruo que ahora tenemos. Es muy preocupante lo que pasa, que en estos momentos sea más llamativo cualquier tema baladí que la pasarela de candidatos que, como los que he mencionado, nomás no prenden, y que independientemente de la simpatía que podamos tener por uno o por otro, en efecto ni siquiera pintan dentro de los trabajos demoscópicos nada de que los maiceados y no, los ordenados o no por el gobierno, sino de trabajos serios que puedan rescatar las oportunidades que en medio de todo este desastre pudiéramos tener como oposición. Al contrario, también podemos decir que no solo no se debe de recargar fundamentalmente en la sociedad esta situación, sino que además de todo, los sectores sociales que estamos viviendo el drama generado por el populismo ineficaz y autoritario, estemos siendo víctimas de un discurso ramplón, chiquito, falto de ideas y mezquino de parte de la oposición en nuestro país. Ese es el tema importante desde nuestro punto de vista en este corte informativo y de análisis que queremos compartir con ustedes.